No mala cosa. Entonces, la última clase que se trataba de interferencia, vimos algunos conceptos. Lo primero es el hecho de que cuando una onda pasa de un medio de una cierta densidad a otro medio que tenga una densidad diferente, que puede ser mayor o menor, ocurren dos fenómenos. El primero es el fenómeno de reflexión y el segundo es el fenómeno de transmisión. Si la onda llega a un medio que tiene una densidad prácticamente infinita, infinita, bueno, no existe, pero significa que la densidad del medio al que está llegando es mucho mayor a la densidad del medio donde va el pulso incidente, ¿no? A eso se refiere prácticamente una densidad infinita, ¿no? Como por ejemplo este pulso llegando aquí a una pared. Si eso ocurre, entonces no se considera que la onda transmitida o la energía de la onda transmitida es muy pequeña, demasiado pequeña, de forma que se puede despreciar, ¿no? Decimos que no hay transmisión de la onda. Entonces la onda únicamente se refleja, pero además se refleja invertida. Se refleja invertida. En cambio, si el pulso llega a un medio que tiene una densidad mucho menor, entonces, imagínense un medio con densidad cero, como este experimento que está hecho aquí. Acá se permite que este extremo oscile libremente sin fricción. Entonces, esto es equivalente a un medio que no tiene densidad. De nuevo, no hay una onda transmitida hacia la derecha, nada se transmite a esta región, sino que toda la onda se refleja, pero en este caso la onda se refleja sin invertirse. Ahora, si uno considera que el cambio de medio no es tan drástico, sino que la onda pasa de un medio menos denso a otro un poquito más denso, entonces ahí sí ocurre que parte de la onda se transmite y otra parte se refleja. La parte reflejada se refleja invertida porque el medio va de menor densidad a mayor densidad. Y la parte transmitida siempre se va a transmitir sin invertirse. Las amplitudes de las ondas transmitida y reflejada son siempre menores a la amplitud de la onda incidente por conservación de la energía. La energía incidente se parte en dos contribuciones, es decir, se vuelve la suma de una energía reflejada más una onda, más una energía transmitida. Y por lo tanto, las amplitudes son más pequeñas porque la energía es proporcional a la amplitud al cuadrado. Desde el primer corte lo hemos visto, ¿no? Energía proporcional a la amplitud al cuadrado. En cambio, si la onda va de un medio más denso a otro menos denso, de nuevo se refleja una parte, se transmite la otra, y entonces lo que está pasando es que la parte transmitida siempre se propaga sin invertirse, ¿cierto? Aquí la parte reflejada se refleja también sin invertirse porque la onda está pasando de un medio más denso a otro menos denso. De nuevo, se tiene que tener la conservación de la energía, por lo que las amplitudes de la onda reflejada y de la onda transmitida son menores a la amplitud de la onda incidente. Entonces, esto es lo que ocurre cuando hay una frontera entre dos medios, ¿no? Cuando hay un cambio de medio. Ocurre el fenómeno de reflexión y el de transmisión, no solo para estas ondas en medios lineales en una dimensión, sino en general para cualquier onda, en una onda de sonido, en una onda electromagnética, etcétera, ¿no? Esto es lo que ocurre. Ahora, tomando en cuenta esto, entonces es posible superponer ondas. Una manera de superponer ondas es que ustedes, por ejemplo, unan una cuerda a un extremo en una pared, ¿cierto? Y manden dos pulsos con una cierta distancia o con una cierta diferencia de tiempo, ¿no? Mandan primero un pulso, lo dejan viajar un rato, que llegue a la pared y se devuelva, y luego envían otro pulso. En algún punto esos dos pulsos se van a encontrar, ¿no? Esta es la manera, por ejemplo, de hacer que dos pulsos interfieran. Lo pueden hacer con ambos experimentos, ¿no? Con este también, ¿no? Mandan un pulso, este se devuelve y en algún punto ustedes mandan otro pulso y los hacen encontrarse. Cuando esos dos pulsos se encuentran para medios lineales únicamente, que significa un medio homogéneo e isotrópico que satisface la ecuación de onda lineal, o sea, una ecuación diferencial lineal, ocurre el fenómeno de interferencia solo para medios lineales. ¿Qué significa? Las ondas se combinan ambas en una misma región del espacio. Aquí la interferencia solo ocurriría en la gráfica C nada más. Las dos ondas están exactamente en la misma región del espacio, pero no interactúan. ¿Por qué no interactúan?
porque el medio lineal no. Y entonces lo que uno observa experimentalmente es que una vez que se combinan en una misma región del espacio, después pasa una a través de la otra sin modificar su forma, sin modificar el perfil. Entonces mire que las amplitudes no cambian y tampoco se modifica el perfil. Es como si nunca se hubieran encontrado. Llegan, viene una hacia la otra, se encuentran en una misma región del espacio, se combinan de alguna manera. La manera de combinarse tiene que ver con el principio de superposición. Aquí uno usa que la onda resultante es la suma de las ondas incidentes, ¿cierto? Principio de superposición. Y luego pasa una a través de la otra sin modificar su forma, como si nunca se hubieran encontrado. Es Como si no decir, se no conocieran. interactuaron en realidad. Esto solo ocurre en medios lineales. Si el medio no fuera lineal, entonces las ondas se modifican una vez que se encuentran. Ahí sí interactúan, se modifican y las ondas que salen resultantes después de la interacción tienen una forma arbitraria que no es posible predecir. Y ese es precisamente el problema de la ecuación de Navier-Stokes ¿Hay en una física. conservación de la onda ahí en eso que nos está explicando, profe? ¿Cómo? ¿Hay como una especie de conservación de la onda? Sí, sí, acá hay principios de conservación. De energía principalmente, ¿no? Sí, hay principios de conservación relacionados que me hacen que la onda se mantenga de la misma forma. Se podría decir que se conserva la onda, pero eso tiene varias implicaciones. Se conserva la energía, se conserva el momento lineal, se conservan ciertas cantidades, ¿sí? Entonces sí se puede pensar así, ¿no? Como una conservación de todas las propiedades de la onda. En cambio, si el medio no es lineal, por ejemplo, un fluido no newtoniano, altamente viscoso, que satisface la ecuación de Navier-Stokes, si llegan dos ondas y se encuentran, cuando salen totalmente modificadas de manera arbitraria y no se sabe predecir hasta la fecha cuáles son eh, las ondas resultantes. O sea, uno no puede a partir de unas ondas incidentes decir, bueno, después de tal interacción la onda resultante sería esta o esta. No, salen aleatoriamente con distintos perfiles. El problema de la ecuación de Navier-Stokes es un problema del milenio, ¿no? Uno de los problemas del milenio y todavía no se sabe su solución analítica y bueno, es algo que todavía está abierto, ¿no? Forma parte de la teoría de fluidos y es un problema muy importante en la física, ¿no? Problema abierto, todavía no se sabe solucionar. Y bueno, hay dos tipos de interferencia, la interferencia constructiva y la interferencia destructiva. En la interferencia constructiva, cuando se superponen las dos ondas, la onda resultante tiene una amplitud mayor que las dos ondas incidentes, que las dos. Eso ocurre cuando ambas ondas tienen la misma amplitud, ¿cierto? Positiva, el mismo signo de la amplitud. Entonces, si ambas tienen amplitud positiva, pues al combinarse se suman sus amplitudes y entonces la onda resultante es mayor, tiene una amplitud mayor que las ondas incidentes. En ese caso se dice que hay interferencia constructiva. La interferencia destructiva, en cambio, ocurre cuando la amplitud de la onda resultante es menor que alguna de las dos incidentes, que alguna de las incidentes, ¿no? Cualquiera de las dos. Entonces, por ejemplo, aquí en este dibujo, la amplitud de la onda resultante es menor que la amplitud de la onda 1, ¿no? Evidentemente. Que la de la 2, pues no sé, tal vez sí, tal vez no. Pero que la de la 1 sí, seguramente. Es suficiente con que sea menor que una de ellas, que una de las ondas incidentes. Noten que esto ocurre cuando las amplitudes tienen un signo distinto, ¿cierto? Entonces una tiene una amplitud positiva y la otra es negativa. Entonces se cancelan las amplitudes cuando se combinan. Y es los dos tipos de interferencia que existen. Ahora, uno puede hacer interferir dos pulsos, pero también puede hacer interferencia de ondas sinusoidales, ¿no? Digamos, uno puede coger la cuerda y coger un extremo de la cuerda, como hacíamos acá, hacer que uno de los extremos describa un movimiento armónico simple, forzándolo, por ejemplo, con una varilla vibratoria. Eso hace que la cuerda adquiera un perfil sinusoidal. Todos los elementos de la cuerda van a vibrar, van a oscilar describiendo un movimiento armónico simple, solo que con distintas fases. Entonces se forma este perfil sinusoidal. Y uno puede enviar, por ejemplo, dos ondas sinusoidales en la misma dirección. Si hace eso, al superponer las dos ondas, obtiene otra función de onda, que es también una onda sinusoidal. Es también una onda sinusoidal.
solo que la amplitud depende del desfase entre las ondas. Entonces acá lo que se hizo fue coger dos ondas que son idénticas en el sentido que tienen el mismo número de onda, la misma frecuencia angular, viajan en la misma dirección, pero la única diferencia entre esas dos ondas, también tienen la misma amplitud, ¿no? La única diferencia es que el desfase cambia. Es decir, una está desfasada con respecto a la otra, significa mandaron primero una onda y luego mandaron otra. Eso fue lo que pasó en un mismo medio, en la misma cuerda. Y entonces uno observa que el resultado de superponer esas dos ondas es de nuevo una onda sinusoidal viajera, una onda de propagación, porque miren que de nuevo es seno de kx, bueno, aquí puede ser más o menos, dependiendo de si la onda viaja hacia la izquierda o hacia la derecha. Como estamos diciendo que la onda viaja hacia la derecha, por eso aparece este signo menos aquí. Pero en todo caso, noten la dependencia funcional del seno. Seno de kx menos omega t más un desfase, o sea, una onda sinusoidal de propagación, ¿cierto? Multiplicado por alguna amplitud. La amplitud depende del desfase. Entonces, dependiendo del valor que yo le ponga al desfase, la amplitud va cambiando. Por ejemplo, si yo digo que este desfase phi vale pi, el desfase entre las dos ondas es pi, entonces acá tendría coseno de pi medios y el coseno de pi medios es 0. Significaría que la amplitud es 0 para toda posición x y para todo instante de tiempo t. Se mantiene 0. Y por lo tanto, cuando uno superpone las dos ondas desfasadas un ángulo pi, lo que obtiene es este resultado, esta línea roja, que sería la superposición de las dos ondas, y1 más y2. Se vería que la cuerda siempre está quieta, porque están desfasadas pi. Entonces, cuando una está en el máximo, la otra está en el mínimo. O cuando una está en el mínimo, la otra en el máximo, ¿no? Al sumarse, siempre se cancelan. Este sería el caso en el que ocurre interferencia destructiva en toda la región de la cuerda. En todas partes, puramente interferencia destructiva. En cambio, si este phi, por ejemplo, vale 0, lo que tendríamos es que la amplitud es máxima, porque cuando phi vale 0, coseno de 0 es 1, y es el valor máximo que puede tomar el coseno. Entonces la amplitud se volvería 2a. Y en ese caso, es el caso en que las dos ondas están en fase, ¿cierto? En ese caso, en toda la región del espacio habría interferencia constructiva, porque cualquier punto que ustedes tomen, la onda resultante siempre va a tener una amplitud mayor o igual que las ondas incidentes. Entonces acá ustedes ven que la curva roja es la onda resultante y miren que la amplitud en cualquier punto que ustedes tomen es siempre mayor a la de las ondas incidentes. Aquí las dos ondas incidentes están superpuestas porque son exactamente las mismas, ¿no? Están en fase, tienen la misma longitud de onda, la misma frecuencia, etcétera, ¿no? Entonces aquí están dibujadas las dos, son idénticas. Al sumarlas, lo único que ocurre es que su amplitud se duplica. Y entonces la onda resultante siempre va a ser de mayor amplitud que las ondas incidentes. Es decir, este es el caso en donde ocurre interferencia constructiva en toda la región del espacio. Pero si el ángulo es un ángulo arbitrario entre 0 y 180, por ejemplo 60 grados, como ponen aquí, entonces aparecen regiones de interferencia constructiva y aparecen regiones de interferencia destructiva, ¿no? En este caso las ondas se superponen de cierta forma y entonces, por ejemplo, hay puntos como este en donde la amplitud de la onda resultante es mayor a las amplitudes de las ondas incidentes. Aquí, por ejemplo, en esta región, uno dice que hay interferencia acá, en esta región, hay interferencia constructiva. Pero hay otras regiones de interferencia destructiva, por ejemplo, mire en esta región de acá. Noten que la onda resultante, que es la roja, es menor su amplitud que una de las ondas incidentes, por ejemplo, la verde que está encima. Entonces, esta es una región de interferencia destructiva. En general, entonces, si el ángulo es distinto de 0 o pi, o de cualquier múltiplo entero de pi, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, 60 grados, entonces hay regiones de interferencia constructiva y otras de interferencia destructiva. Eso sería el caso en el que uno superpone dos ondas que viajan en la misma dirección. Ahora, distinto es el caso en el que uno superpone dos ondas idénticas que viajan en sentido contrario. Si uno pone dos ondas idénticas que viajan en sentido contrario, la función de onda resultante no es una onda de propagación. No es una onda de propagación. No se observa que se propague nada. Lo que se observa es una vibración de arriba hacia abajo de la cuerda. Y entonces, si ustedes miran la función que se obtiene, no se puede escribir como una función de onda, de propagación, como esta de acá.
las funciones que representan ondas de propagación. No se puede escribir como una función de x más o menos b por t, porque la parte en x está en el coseno y la parte del tiempo está en un seno, o viceversa, ¿no? Ambas están en funciones trigonométricas distintas, es decir, están separadas. Aquí, bueno, la parte del tiempo está en el coseno y la parte de x en el seno. Entonces no hay manera de escribir esto como una función de x más o menos b por t. Esto no representa una onda de propagación. Aquí no se está propagando nada. Sin embargo, sí es solución de la ecuación de onda porque es la suma de dos ondas de propagación. La suma de dos funciones de onda. Entonces a esto se le suele llamar onda estacionaria porque es solución de la ecuación de onda, pero en realidad no hay nada que se esté propagando. No hay nada que se esté propagando. Eso quiere decir que la ecuación de onda tiene soluciones más generales que simplemente una onda propagándose. Cuando ustedes superponen funciones de onda, que por lo general son senos, ¿sí? Ondas sinusoidales, que son las ondas que se usan en el modelo de onda progresiva. Cuando ustedes superponen senos, pueden obtener otra función que puede ser periódica o no. Lo importante es que esa función puede representar una onda o puede que no la represente, como en el caso de la vibración. Entonces, ¿qué estamos observando aquí? Hay casos, aparte de las ondas de propagación, que se pueden explicar con la ecuación de onda, que no necesariamente tienen que ser ondas progresivas. Esta onda, entonces, onda estacionaria, también se conoce como vibración. A mí no me gusta mucho la denominación de onda porque en realidad no se está propagando nada. Pero se llama así históricamente porque es solución de la ecuación de onda. En todo caso, la pueden llamar vibración o la pueden llamar onda estacionaria. En realidad es una vibración. Los elementos de la cuerda se mueven de arriba hacia abajo, como ustedes pueden observar aquí, en esta simulación que está acá. Entonces miren que aquí se hace precisamente la superposición de dos ondas idénticas que viajan en sentidos contrarios. Las ondas idénticas están dibujadas arriba y la suma de las dos es esta curva negra. Entonces ahí vean la onda azul más la onda roja, son idénticas, viajan en sentidos contrarios y cuando uno las suma obtiene este movimiento, ¿no? Entonces esto sería lo que se observaría en la cuerda. Se observaría exactamente esto, ¿no? La vibración de la cuerda. No se observa una onda propagándose en ninguna dirección. Es decir, ustedes no podrían decir si aquí hay una velocidad de propagación de la onda, ¿no? No hay ninguna velocidad, ¿no? Entonces esto es lo que se observa en la práctica. Esto es lo que se observa. Y bueno, como lo que se está observando en realidad es una vibración, hay ciertos puntos que uno puede identificar en esa vibración que son importantes. Uno de ellos es los nodos. Los nodos son los puntos de amplitud cero. Son puntos donde la amplitud vale cero exactamente. Y también puede identificar los antinodos, que son los puntos donde la amplitud es máxima. Entonces, des en cuenta que la amplitud en esta ecuación, en esta función que encontramos de una vibración, ahora es función de x, siendo x el eje horizontal, es decir, el que me va diciendo dónde están los elementos de la cuerda. ¿Eso qué quiere decir? Que para cada x que yo vaya tomando, la amplitud va cambiando. ¿Y cómo va cambiando? Como una función seno. Entonces uno va observando un perfil sinusoidal. Se va moviendo en X hacia la derecha y va observando un perfil sinusoidal. Hay puntos en donde la amplitud vale cero. ¿Cuándo vale cero? Cuando el seno de kx es cero. Y el seno de kx es cero cuando kx es 0, pi, 2pi, 3pi, etc. Un múltiplo entero de pi. Entonces uno puede identificar las posiciones de los nodos, ¿no? De los nodos. Lo que se observa básicamente, esto también lo dije la clase pasada, es que la distancia entre dos nodos es siempre media longitud de onda, que bueno, acá la pueden ver, ¿no? Miren que una longitud de onda completa es esta, toda la longitud, ¿no? La distancia entre dos nodos es media longitud de onda siempre. Siempre va a ser media longitud de onda. Y por lo tanto, si uno dice que está la posición x igual a 0, pues el otro nodo estará en lambda medios y el que sigue estará en lambda, etcétera, ¿no? Por otra parte, uno también puede mirar la posición de los antinodos diciendo que los antinodos son los puntos donde la amplitud es máxima. Eso significa cuando este seno vale más o menos 1. Entonces ustedes dicen cuando seno vale más o menos 1, uno tiene las posiciones de los antinodos. De nuevo, eso es válido para kx igual a
pi medios y sus múltiplos impares de pi medios. Pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, 2n más 1 pi medios, donde n va desde 0, 1, 2 hasta donde quieran, ¿no? Es decir, pertenece a los números naturales. Más el 0, porque el 0 no es un número natural. Es decir, pertenece a los enteros positivos. La distancia entre dos antinodos es también lambda medios. Uno puede calcular la distancia y le da también lambda medios. Eso tiene como consecuencia que la distancia entre un nodo y un antinodo es lambda cuartos, un cuarto de longitud de onda. Un cuarto de longitud de onda. Y bueno, estos punticos son importantes tenerlos en cuenta porque siempre se satisface que la distancia entre dos nodos es lambda medios o que la distancia entre un nodo y un antinodo sucesivo es lambda cuartos siempre, independiente del valor de las frecuencias de las ondas incidentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí uno puede variar la frecuencia de las ondas incidentes. Miren que son dos ondas idénticas, tienen la misma amplitud, la misma longitud de onda y la misma frecuencia. Entonces, para variar la frecuencia de las dos ondas, pues uno solo necesita un parámetro, ¿no? Porque ambas ondas son idénticas. En este caso particular, vean, noten que la distancia entre dos nodos siempre es lambda medios, ¿no? Esto es un nodo, esto es otro nodo. Lambda medios, media longitud de onda. Si uno varía la frecuencia, no tendría por qué cambiar la distancia entre dos nodos, tiene que ser de nuevo lambda medios. Lo que sí cambia es la longitud de onda relativa a esa frecuencia. Miramos acá rápidamente. Miren que la longitud de onda y pues también la frecuencia cambian, ¿no? Pero ¿qué es lo que se mantiene invariante? La distancia entre dos nodos sigue siendo lambda medios. Aun cuando lambda cambió, ¿no? Pero la distancia sigue siendo media longitud de onda. Media longitud de onda. Entonces yo puedo ir variando la frecuencia. Eso es equivalente también a variar la longitud de onda, porque la frecuencia y la longitud de onda están relacionadas a través de la velocidad de propagación de las ondas incidentes. Pero lo que es importante notar acá es que independiente de cómo varíe yo esta frecuencia, siempre la distancia entre dos nodos es lambda medios y la distancia entre un nodo y un antinodo es lambda cuartos. No cambia, ¿no? No cambia. Y eso es bastante importante entenderlo. Es bastante importante. Por la siguiente razón. Vamos ahora a considerar que imponemos condiciones de frontera a este sistema de una cuerda. ¿Qué significa imponer condiciones de frontera? Cuando uno impone condiciones de frontera, lo que está haciendo es, primero, hay una diferencia entre condiciones iniciales y condiciones de frontera. Las condiciones iniciales se imponen en las ecuaciones diferenciales que son ordinarias porque dependen solo de un parámetro, por ejemplo, el tiempo. Como dependen solo de un parámetro, uno define un solo parámetro, t igual a 0, por ejemplo, y dice cuánto tiene que valer otras cantidades justo en ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuánto vale la posición, cuánto vale la velocidad, para una ecuación de segundo orden. Y eso es una condición inicial, porque solo fijo un parámetro. En las ecuaciones diferenciales parciales, uno no solo tiene el tiempo, sino que además tiene, por ejemplo, una posición, como en la ecuación de onda. Ustedes no derivan solo con respecto al tiempo, sino que derivan con respecto a z, por ejemplo, o a x o a y. La ecuación de onda que está por acá. Esta, ¿no? Por ejemplo, acá no solo está el tiempo, sino está x. Eso significa que y depende no solo del tiempo, sino también de x. Por lo que necesito no solo decir cómo es la función en t igual a 0, sino también en un x. X igual a 0, por ejemplo. A ese tipo de condiciones se les llama condiciones de frontera porque noten que involucra además la posición, ¿no? La posición. Son condiciones de frontera para el caso de las ecuaciones diferenciales parciales. Y entonces uno puede imponer condiciones de frontera sobre un sistema físico. Por ejemplo, esta cuerda que está aquí. Entonces consideramos que esto es una cuerda de longitud L y vamos a considerar que está fija en los dos extremos a una pared. Acá. ¿Qué estamos diciendo exactamente cuando hacemos eso? Lo que estamos diciendo es que la amplitud en los extremos vale 0. Es decir, estoy imponiendo que estos extremos sean nodos.
Son nodos obligatoriamente, es decir, yo impuse esas condiciones de frontera. La amplitud vale 0 en x igual a 0 y en x igual a L, independiente del tiempo, para todo instante de tiempo. Entonces es una condición de frontera. Es una condición de frontera. Y esto tiene una consecuencia bastante relevante, absolutamente relevante, porque esto es el principio de la mecánica cuántica. Aquí lo que estamos observando, o lo que vamos a observar, es que cuando yo impongo condiciones de frontera a un sistema físico, van a aparecer cantidades que se van a cuantizar. Eso significa el espectro de ciertas cantidades físicas, por ejemplo, la frecuencia o la energía, únicamente puede tomar valores discretos. Se cuantiza. Eso ocurre no solamente para este sistema físico que les estoy mostrando acá, sino para cualquier sistema que ustedes liguen. Ligar un sistema significa obligar a que ese sistema se mueva dentro de una frontera. Por ejemplo, aquí la cuerda en una dimensión está obligada a moverse dentro de esta frontera porque los extremos no tienen permitido oscilar. Ellos tienen que ser nodos. Entonces le estoy imponiendo condiciones de frontera. Pero ustedes pueden pensar en otro ejemplo que, bueno, tal vez en sus cursos de química, si alguna vez vieron un curso de química, lo han visto, el átomo de hidrógeno. Un electrón orbitando alrededor de un núcleo que es un protón. Y la cosa es la siguiente. El electrón en el átomo de hidrógeno está orbitando alrededor del núcleo. Y uno puede a ese electrón excitarlo o quitarle energía aplicando radiación electromagnética externa, ¿no? Entonces puede uno excitarlo y él se iría para un nivel más cercano al protón, ¿no? O puede quitarle energía y él se va alejando, se va alejando. Existe la posibilidad de que este electrón se aleje lo suficiente de tal forma que en algún punto quede libre y entonces se mueva libremente, se escape. Entonces digamos que por aquí en este punto, aunque esto es una visión muy clásica del átomo de hidrógeno, pero bueno, es lo que pasa. Digamos que en este punto se va. Y a esta región que está aquí la vamos a llamar superficie de ionización. ¿Por qué de ionización? Porque cuando el electrón sale de esa superficie, el átomo de hidrógeno se ioniza. ¿Qué significa que se ionice? Pues que pierde un electrón, ¿no? Entonces pierde el electrón y el electrón sale libre. ¿Qué es lo que pasa? Fuera de esta superficie de ionización, el electrón se mueve libremente y ese electrón puede tener la energía que quiera. Es decir, el espectro de energía del electrón puede ser cualquiera. Es decir, puede entrar dentro de un campo electromagnético y ese electrón cambia su velocidad y cambia su energía, pero esos cambios de energía pueden ser arbitrarios. Puede tener la energía que quiera, un espectro continuo de energía. Es decir, el espectro de energía pertenece a los números reales. Usted le puede asignar cualquier valor de energía al electrón mientras se esté moviendo libremente. Pero si el electrón está obligado a moverse dentro de esta frontera de ionización, imagínense algo así como una esfera, una frontera esférica. Si ese electrón está obligado a moverse dentro de esa esfera imaginaria, entonces la energía del electrón dentro de esa esfera en el átomo de hidrógeno únicamente puede tener ciertos valores discretos, que se llaman niveles de energía. Niveles de energía. El hecho de que pase de ser libre a ser un electrón ligado al núcleo hace que el espectro de energía cambie de ser continuo a ser discreto. Entonces aquí podría venir un electrón externo que salió emitido, no sé, en algún proceso nuclear y por algún motivo se encontró con un protón y quedó ligado, formando un átomo de hidrógeno. Las energías, una vez que quedan ligadas, ¿cierto? Una vez que el electrón queda ligado al protón, la energía se cuantiza. El espectro de energía es discreto, no puede tener valores de energía arbitrarios, no, únicamente valores discretos, y por eso en los cursos de química al átomo de hidrógeno o en general a los átomos hidrogenoides les ponen niveles de energía, niveles de energía. Para más detalles, vean el curso de mecánica cuántica 1 y 2, ¿no? Ahora, no solo este sistema es así, ¿no? También está la radiación del cuerpo negro, otro experimento de la mecánica cuántica, hecho por Planck. El premio Nobel de Max Planck por explicar la radiación del cuerpo negro, ¿en qué consiste?
consiste en lo siguiente. Ustedes tienen acá una caja, y pues esta caja tiene un orificio muy pequeño, tan pequeño que no lo vemos, ¿no? Pero por ese orificio se permite entrar radiación electromagnética, una onda electromagnética, un fotón, por aquí. De nuevo, ¿qué es lo que ocurre? Si el fotón está libre fuera de esta caja, el espectro de energía del fotón es continuo, puede tomar cualquier valor que quiera, el que ustedes quieran. Puede variar en un espectro continuo de energía. Pero una vez que el fotón se hace entrar a la caja, digamos que esto es una caja resonante, imagínense que dentro hay algo así como espejos en las paredes dentro de la caja. Entonces el fotón entra y empieza a reflejarse varias veces, en fin, se queda acá, ¿no? Dentro de la caja resonante. ¿Y qué ocurre? El fotón está obligado a estar dentro de esta caja. Como está obligado a estar dentro de esta caja, de nuevo, la energía y también la frecuencia, porque la energía es proporcional a la frecuencia, en este caso, la energía se cuantiza y también la frecuencia. Se cuantizan. Son cantidades que se van a cuantizar. Eso quiere decir que ahora, cuando el fotón entra a la caja, y esto se ha verificado experimentalmente, todas estas cosas que estoy diciendo se verifican experimentalmente, ¿no? Incluida la de la cuerda. La frecuencia que puede tener o la energía que puede tener únicamente está dentro de un espectro discreto. Es decir, los valores posibles de la energía son discretos. Son discretos y tienen un salto bien definido. Un salto bien definido, ¿no? Entonces, si uno conoce la primera frecuencia, puede predecir las otras frecuencias, ¿no? Este es otro experimento, ¿no? El experimento, la radiación de cuerpo negro, que, bueno, estaba todo esto de la catástrofe del ultravioleta, no se sabía predecir todo lo que estaba antes del ultravioleta, pero después del ultravioleta no se podía predecir teóricamente el resultado experimental en un cuerpo negro. Un cuerpo negro, por ejemplo, un filamento de tungsteno, que ustedes lo calientan mucho y eso empieza a emitir radiación electromagnética, ¿no? Entonces, no se sabía predecir. La forma en la que Planck logró explicar esa curva de la radiación del cuerpo negro fue precisamente diciendo que la energía estaba cuantizada, porque el sistema era un sistema ligado. Y de hecho fue el primero que pensó en esto. Dijo, la única manera de que obtengamos este espectro es que la energía esté cuantizada, no hay otra forma. En ese momento él lo consideró una medida desesperada, ¿no? Como un truco matemático, pero después se dieron cuenta de la interpretación física de esto, ¿no? Con un machetazo, profe. Sí, como no, solo me acomoda así, solo así da, solo así. Pero eso tenía una explicación profunda, pero digamos todo esto, la teoría de Planck, ¿no? Que más adelante pueden ver. Entonces, ese es otro ejemplo. Recuerden además que la energía aquí también es proporcional a la frecuencia, ¿no? La energía es proporcional a la amplitud al cuadrado, pero también a la frecuencia, ¿no? Si se cuantiza la frecuencia, se cuantiza la energía. Entonces, miremos en el caso de la cuerda con condiciones de frontera, ¿por qué es que se cuantiza, no? Y es fácil verlo. Estamos imponiendo que esto siempre sea nodos. Si estos dos extremos son siempre nodos, entonces lo que está ocurriendo, o lo que va a ocurrir cuando ustedes superponen dos ondas sinusoidales a lo largo de esta cuerda, es que la cuerda va a poder vibrar únicamente en ciertos modos, que se llaman modos de oscilación. Otra vez los modos de oscilación, ¿no? Esos modos de oscilación tienen que respetar el hecho de que la distancia entre dos nodos adyacentes es siempre lambda menos, lo que les estaba mostrando en la simulación. Entonces la cuerda va a vibrar de todas las formas posibles que respeten el hecho de que la distancia entre dos nodos, ¿cuánto es? Siempre lambda menos. ¿Cuál será la primera forma posible en la que puede vibrar esta cuerda? La primera forma posible en la que puede vibrar esta cuerda necesariamente es esta, ¿no? No ponemos un nodo intermedio, simplemente decimos la distancia entre dos nodos es lambda medios. ¿Sí lo ven que acá hay media longitud de onda? Este bucle que está aquí representa media longitud de onda.
media longitud de onda. Y entonces uno puede encontrar una relación entre la longitud de la cuerda y la longitud de onda en el primer modo posible de oscilación. Entonces, des en cuenta que existe esta relación. La longitud de la cuerda sería igual a media longitud de onda, donde la longitud de onda de oscilación de este modo, pues la van a llamar lambda 1. Si ustedes van variando la frecuencia, también van variando la longitud de onda. Entonces uno puede empezar a variar la frecuencia y va cambiando la longitud de onda. El segundo modo posible de oscilación sería que aparezca un nodo intermedio. No puede vibrar de otra forma, porque se tiene que respetar el hecho de que la distancia entre dos nodos adyacentes sea siempre lambda medios. Entonces la única forma posible de que vibre, cuando uno va modificando la frecuencia, la que sigue es esta, ¿no? Al ir variando la frecuencia, la van aumentando y se dan cuenta que la segunda forma en la que se va a observar una vibración debe ser esta, porque la distancia entre dos nodos debe ser siempre lambda medios. Lambda medios, ¿no? Profe, o sea, Así. que ya pega un salto, profe. Sí, entonces ustedes empiezan a variar la frecuencia, ahorita lo vemos con un experimento, empiezan a variar la frecuencia y solo se observa de nuevo otro modo de oscilación estable para cierta frecuencia cuando aparece otro nodo en la mitad, ¿no? Eso quiere decir que uno empieza a variar la frecuencia y para un espectro continuo de frecuencias, de aquí hasta acá, no se observa nada. No se observa ningún patrón estable, sino que cuando se pasa de esta frecuencia F1 a esta F2, otra vez vuelve y se observa un patrón estable de vibración. Pero en el intermedio, en todo el continuo que hay desde F1 hasta F2, no se observa nada. Hay ruido. Nada, ningún patrón de onda estable. La cuerda ahí quieta, no se observa nada. Y luego ustedes siguen aumentando la frecuencia y otra vez la aumentan continuamente, ¿no? Otra vez cuando van aumentando la frecuencia hasta que se llega a una tercera frecuencia, ¿cierto? Un cierto valor, se observa otra vez un patrón estable y ese patrón tiene la característica de que va a aparecer otra vez otro nodo intermedio, pero respetando el hecho de que la distancia entre dos nodos es siempre lambda medios, es decir, la cuerda vibra de tal forma que siempre la distancia entre dos nodos es lambda medios. Eso es lo que va a ocurrir y lo que ocurre experimentalmente, ¿no? Entonces uno puede tratar de encontrar algo así como un patrón de oscilación. Noten que las frecuencias permitidas forman parte de un espectro discreto. Porque miren que la cuerda solo vibra para una frecuencia F1, luego para otra frecuencia F2 y para otra F3. En el intermedio entre esas frecuencias no pasa nada. Entonces, solo para ciertos valores discretos de la frecuencia, la cuerda va a vibrar con un patrón estable. Lo que significa que entre, por ejemplo, F1 y F2 no va a vibrar, ¿no? Y aquí hay todo un continuo de valores, pero esos valores no me generan un patrón de vibración estable. Hay una manera entonces de predecir cuáles son los valores de estas frecuencias. Se pueden predecir estos saltos que están aquí, se pueden predecir a partir del valor de la frecuencia fundamental. Para eso pues tenemos que ir mirando, tratando de hacer algo así como una serie recursiva, ¿no? Esto es un proceso inductivo. Entonces hacemos lo siguiente, vamos a describir los modos normales de oscilación de una cuerda. Entonces, modos normales de oscilación. Se me perdió. Modos normales de oscilación de una cuerda. En una dimensión con las condiciones de frontera impuestas aquí, ¿no? Entonces acá estamos eligiendo, lo pongo aquí explícitamente, donde x igual a... ¿cómo lo escribo? X igual a 0 o a L, ¿cierto? Tienen una amplitud que es Y igual a 0. Eso es lo que estamos observando, ¿no? En X igual a 0 o a L, vemos que Y vale 0 precisamente. Y vale 0. Y entonces describimos los modos normales de oscilación con estas condiciones de frontera. Y vamos uno por uno. Entonces pongamos acá modo 1. El primer modo de oscilación, ¿qué características
¿Qué características tiene? Lo primero es que podemos encontrar una relación entre la longitud de la cuerda y la longitud de onda. Noten que la longitud de la cuerda es siempre la misma, ¿no? Esta L mayúscula. En el primer modo de oscilación únicamente hay dos nodos en los extremos y por lo tanto esta cuerda va a vibrar de tal forma que la longitud de la cuerda es igual a media longitud de onda, que es precisamente lo que está escrito aquí. Entonces, lo primero que hacemos es escribir eso. L es igual, bueno, L es igual a lambda medios, ¿no? Pero vamos a llamarla lambda 1 sobre 2, donde 1 se refiere al primer modo de oscilación, la primera forma en la que oscila, ¿no? Modo normal de oscilación significa la forma en la que oscila para una frecuencia en donde se observa un modo de vibración estable, ¿no? Entonces, lo primero es esto, ¿no? De aquí uno puede deducir entonces cuál es el valor de la longitud de onda. El valor de la longitud de onda ustedes la pueden deducir de acá fácilmente, simplemente despejando. Entonces ustedes dicen, bueno, de aquí uno ve que entonces lambda 1, la longitud de onda vale 2 veces L, ¿cierto? Lambda 1 es 2 veces L. Esa sería la longitud de onda para el primer modo de oscilación. Y además pueden calcular la frecuencia para el primer modo de oscilación. En términos de la longitud de onda, ¿cómo se calcularía la frecuencia? ¿Alguna idea? Sería la velocidad de propagación de las dos ondas incidentes dividido lambda, ¿no? Lambda 1. Recuerden que la velocidad se puede escribir así, lo ponemos así. Frecuencia por lambda 1. ¿Por qué? Porque frecuencia es el inverso del periodo, ¿no? Entonces sería la longitud de onda dividido el periodo. Los pongo acá paso por paso para que no se van a perder. Longitud de onda dividido el periodo, ¿cierto? Periodo 1. Esto es la manera experimental de medir la velocidad de propagación de una onda. Entonces miden la longitud de onda, miden el periodo, distancia sobre tiempo igual a velocidad. Pero el inverso del periodo es la frecuencia. Entonces ustedes ponen aquí más bien F1. Y esto está multiplicando a F1, entonces lo quitan de acá y lo pasan a dividir acá. ¿Sí o no? ¿Listo? Sí, profe. Listo. Pero bueno, sabemos que entonces esto sería B sobre 2L porque lambda 1 es 2L. Ese sería el caso del primer modo de oscilación. Podemos decir entonces cuál es la longitud de onda en términos de la longitud de la cuerda y también cuál es la frecuencia en términos de la longitud de la cuerda y de la velocidad de propagación de las ondas incidentes. Recuerden que para formar una vibración ustedes combinan dos ondas idénticas pero que viajan en sentido contrario. Entonces esas dos ondas viajan con la misma velocidad, la misma magnitud de velocidad, solo que en sentido contrario, ¿no? Eso es todo. Entonces de ahí sale esa velocidad, ese parámetro. Ese sería el primer modo de oscilación. Luego si uno se va para el segundo modo de oscilación, entonces se queda mirando cuál es la segunda forma posible en la que puede vibrar esta cuerda. Pues que aparezca un nodo intermedio, ¿no? Esa sería la segunda forma posible. Si uno mira este dibujo, la distancia entre dos nodos es lambda medio, ¿cierto? Por lo que aquí la longitud de la cuerda para el segundo modo de oscilación, en términos de la longitud de onda, ¿cuánto será? Pues será media longitud de onda más otra media longitud de onda. Es decir, la longitud de onda completa, ¿no? En este caso, la longitud de onda 2 sería la longitud de la cuerda, ¿sí o no? Profe, Sí. ¿por qué se toma desde el nodo 1 hasta el nodo 3 y no del nodo 1 al nodo 2, profe? Lo que queremos ver es cuál es la relación entre la longitud total de la cuerda y la longitud de onda en este caso. Ya. Pues aquí la longitud de onda se modificó porque evidentemente la frecuencia se modificó, ¿no? Si ustedes Sí. varían la frecuencia, pues también varían la longitud de onda. Pero queremos saber exactamente cuánto vale esa longitud de onda. Si uno usa las reglas que yo les mencioné, en una onda estacionaria, la distancia entre dos nodos es siempre lambda medios. Entonces,
si uno ve cuántos nodos hay, puede saber cuántas medias longitudes de onda hay, ¿no? Cada uno de estos bucles, a esta cosa se le suele llamar un bucle, a todo esto. Cada uno de estos bucles son media longitud de onda, ¿no? Entonces aquí hay dos bucles, ¿sí lo ven? ¿Cuántas medias longitudes de onda hay? Pues dos. O sea, aquí hay una longitud de onda completa. Por lo tanto, la longitud de la cuerda es la misma longitud de onda. En el segundo modo de oscilación. Entonces lo escribimos aquí. Ese sería el modo 1. Ahora nos vamos para el modo 2. Modo 2. En el modo 2, entonces, uno tiene que L es igual a lambda 2. Así, lambda 2. Y esto ustedes lo pueden escribir de la siguiente forma conveniente. Pueden decir entonces lambda 2 lo puedo escribir como 2L sobre 2. ¿Sí o no? O sea, L. Y de aquí ustedes dicen, bueno, la frecuencia del segundo modo de oscilación es evidentemente entonces la velocidad dividido la longitud de onda de ese modo. Pero esto entonces debe ser igual a B sobre 2L multiplicado por 2. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, profe. Listo. Y nos vamos para el modo 3. Nos vamos para el modo 3. A ver qué obtenemos. Entonces vamos al modo 3. El tercer modo posible de oscilación es que de nuevo aparezca otro nodo intermedio. ¿Sí o no? Y los nodos tienen que respetar el hecho de que la distancia entre dos nodos adyacentes es siempre lambda medios. Entonces uno simplemente mira los bucles que se forman. ¿Cuántos bucles hay acá? 1, 2 y 3. Cada bucle es media longitud de onda. ¿Cuántas medias longitudes de onda hay acá? 3 medias longitudes de onda. Y entonces, como la longitud de la cuerda no cambia, ¿no? La longitud de la cuerda, ¿cuánto valdrá en el tercer modo de oscilación? Pues 3 medias longitudes de onda, que es lo que está acá, ¿sí o no? Para el tercer modo de oscilación. Y entonces ustedes escriben aquí, de nuevo, lo ponen así. L en este caso, entonces ahora es 3 veces la longitud de onda de este modo de oscilación dividido 2. 3 medias longitudes de onda, que ustedes pueden poner acá el 3 para que quede más intuitivo, ¿no? 3 medias longitudes de onda. Y de aquí entonces ustedes despejan la longitud de onda en términos de la longitud de la cuerda y dicen, bueno, entonces esto es 2 veces L dividido 3. Y de acá dicen, bueno, la frecuencia en el tercer modo de oscilación, de nuevo, pues es la velocidad sobre la longitud de onda de ese modo. Pero esto, en este caso particular, sería igual a la velocidad dividido 2L por 3. Por 3. Y así sucesivamente. Entonces ustedes acá, ¿esto por qué está tan grande? A ver. Así. Entonces ustedes acá hacen un proceso inductivo y van hasta el modo enésimo. Modo n. El modo enésimo. Y tratan de predecir entonces cómo sería en el modo enésimo. Digamos, no necesitamos predecirlo todo, ¿no? Es suficiente con que, digamos, en el modo enésimo, cómo sería la frecuencia de ese modo. O pongamos el modo n con una n minúscula. Entonces, miren que al ir aumentando los modos de oscilación, lo único que está pasando es que se aumenta en una unidad los bucles que aparecen acá. El primer modo de oscilación solo tiene un bucle. El segundo modo de oscilación solo tiene 2 bucles. El tercer modo de oscilación tiene 3 bucles. El cuarto modo, ¿cuántos tendrá? 4. El quinto modo, 5. El sexto modo, 6, etc. Cada bucle es media longitud de onda. El modo de oscilación 125, ¿cuántas medias longitudes de onda tendrá? 125. 125 medias longitudes de onda. El modo enésimo, ¿cuántas medias longitudes de onda tendrá?
N. Entonces, bueno, pongámoslo como para que les quede más claro, ¿no? Antes de poner la frecuencia. En el modo enésimo tendrá N medias longitudes de onda. Entonces ustedes ponen en el modo enésimo hay N medias longitudes de onda. ¿Sí o no? Y entonces de acá ustedes dicen, bueno, lambda N, entonces para el modo enésimo será 2L sobre N. Y de aquí ustedes vuelven y dicen, bueno, la frecuencia del modo enésimo es la velocidad sobre la longitud de onda en ese modo. Y por lo tanto, ¿cuánto vale la frecuencia? Pues sería B sobre 2L multiplicado por N. Y entonces acabamos de encontrar una fórmula para la frecuencia de un modo N arbitrario, donde N puede ser un número entero, bueno, un número natural, ¿no? Donde N pertenece a los naturales. Miren que esta fórmula que está acá reproduce los resultados anteriores, ¿no? Cuando N vale 1, en el primer modo de oscilación, ¿qué tenemos? B sobre 2L, ¿sí lo ven? Cuando N vale 2, ¿qué tenemos? 2 por B sobre 2L. Cuando N vale 3, ¿qué tenemos? 3 por B sobre 2L, etcétera, ¿no? Para el enésimo modo tendríamos N por B sobre 2L. Entonces encontramos una fórmula para la frecuencia de cada modo de oscilación. A estas frecuencias de los modos de oscilación, se les conoce como armónicos. A esto se les llama armónicos. ¿Qué es un armónico? Es la frecuencia de un modo de oscilación. Armónicos. Y lo que acabamos de encontrar es que los armónicos, esto es para una cuerda, ¿no? Que tiene nodos en los extremos. Los armónicos para una cuerda con nodos en los extremos es precisamente esto. N sobre B dividido 2L. Pero la velocidad de una cuerda, estos se los mencioné antes, esto es solo para la cuerda, se puede escribir también así, ¿no? Esta fórmula la pueden escribir también de otra manera. La pueden escribir como N sobre 2L multiplicado por la raíz cuadrada de T sobre mu. Entonces miren que ustedes no necesitan ponerse a mirar cuál era la velocidad de las ondas incidentes, ¿no? No necesitan ponerse a mirar la velocidad de las ondas incidentes. Lo que tienen que hacer es usar esta fórmula que es válida únicamente para la cuerda, que me dice cómo calcular la velocidad en términos de la tensión de la cuerda y de la densidad lineal de masa. Así yo puedo calcular precisamente la velocidad. Ahorita lo miramos con un experimento concreto. Y entonces la fórmula la podemos escribir así. Noten además el concepto de frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental, lo escribo aquí, es la frecuencia del primer modo normal de oscilación. La frecuencia del primer modo normal de oscilación, es decir, es F1. F1, ¿no? ¿Y esa F1 cuánto vale? La frecuencia del primer modo normal de oscilación lo podemos escribir como B sobre 2L, ¿cierto? Y esto también se puede escribir como 1 sobre 2L por la raíz cuadrada de T sobre mu. Noten que, esto es una nota, las frecuencias de los distintos modos de oscilación son un múltiplo entero de la frecuencia fundamental. Eso quiere decir que f de n se puede escribir como n por F1, porque esto es F1, ¿no? 1 sobre 2L por raíz de T sobre mu, exactamente esto que está acá, ¿sí lo ven? Por lo tanto, F sub n es n por F1, ¿sí o no? N por F1. N por F1. Y por lo tanto, los armónicos son, por lo tanto, el espectro de frecuencias de los modos normales de oscilación
es decir, los armónicos, es este que está acá. Es F1 sería la primera frecuencia, 2F1 la segunda, 3F1 la tercera, etcétera, hasta NF1. ¿Sí o no? Este es el espectro de frecuencias, los armónicos. Y por lo tanto, el espectro está cuantizado. Pongámoslo acá. Armónicos son estos. El espectro de frecuencias está cuantizado. F1, 2F1, 3F1, NF1. Eso quiere decir que esta cuerda que está aquí únicamente va a vibrar para ciertos valores discretos de la frecuencia. Para cualquier valor intermedio entre estos valores discretos no se va a observar un patrón de vibración estable. Es decir, entre F1 y 2F1 puede haber un continuo de frecuencias, ¿no? Pero no se va a observar ningún patrón estable. Por ejemplo, 1.5 F1 no me daría un modo de oscilación. Únicamente cuando yo voy hasta 2F1 obtengo precisamente el modo de oscilación. Entonces, en un experimento, ¿qué se haría? ¿Qué se haría en un experimento si ustedes quieren verificar experimentalmente esto que está aquí? Ustedes hacen lo siguiente. Vamos a poner esta simulación que está aquí. Van a hacer lo siguiente. Ustedes cogen una cuerda que está aquí. Fijan un extremo, la unen a una polea, también está fija en el otro extremo, y a lo largo de esa polea, pues dejan pasar una masa, ¿cierto? Entonces, lo primero que van a hacer es determinar la frecuencia del primer modo de oscilación. ¿Cómo hacemos para calcular la frecuencia del primer modo de oscilación? Experimentalmente, ustedes cogen un metro y miden la longitud de la cuerda. Digamos, la longitud efectiva es esta que está acá. Cogen un metro y miden esto acá, L. Y pues miran lo que da, ¿no? Eso es L. Después ustedes, bueno, con esta misma cuerda cogen una balanza y calculan la masa de la cuerda. Si dividen la masa sobre la longitud, ¿qué les da? Les da la densidad lineal de masa. Entonces, primero hacen eso, ¿no? Se me hicieron las diapositivas. Hacen esto. Calculan la densidad lineal de masa experimentalmente. Miden la longitud de la cuerda y cogen esa cuerda y la ponen en una balanza. Ahí calculan su masa y dividen masa sobre longitud, densidad lineal de masa. Calculan este número. Luego, para calcular la tensión de la cuerda, ¿qué es lo que van a hacer? Hacen pasar esa cuerda a través de una polea y entonces esperan a que la polea esté en reposo y usan evidentemente la segunda ley de Newton. El peso de este bloque es igual a la tensión a lo largo de la cuerda. Y la tensión es la misma a lo largo de toda la cuerda, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula la tensión? Con la segunda ley de Newton. Como esto sería un sistema que está en reposo, lo dejan en reposo, entonces de aquí ustedes se dan cuenta, ponen aquí la tensión, ponen acá el peso, se dan cuenta evidentemente que omega es igual, omega no sino W, no, el peso es igual a T, siendo T la tensión, ¿sí o no? Y de ahí calculan la tensión de esta manera experimental, tendrían la tensión ahí. Y ponen esa tensión acá en esta formulita. Entonces miren que ustedes tienen la tensión, la densidad lineal y la longitud de la cuerda. ¿Qué pueden hacer con eso? Calcular la frecuencia fundamental. ¿Sí lo ven? Experimentalmente. 1 sobre 2L por raíz de T sobre mu. Ponen el valor de mu, ponen el valor de T, ponen el valor de la longitud de la cuerda y con eso encuentran una manera de calcular la frecuencia del primer modo de oscilación. Así calculan la frecuencia del primer modo de oscilación. Una vez que saben cuál es la frecuencia del primer modo de oscilación, entonces ustedes, digamos que les haya dado, no sé, vamos a ver aquí, 4 Hz. Digamos que les dio esto, ¿no? 4 Hz. Y entonces obtienen lo siguiente. Obtienen que en 4 Hz la cuerda va a vibrar en el primer modo de oscilación. La vibración que va a hacer la cuerda es esta. Esta es la primera forma posible en la que puede vibrar la cuerda. Tiene 2 nodos en los extremos, así. 2 nodos en los extremos.
Y por lo tanto, una vez que conocen la frecuencia fundamental, pueden predecir el valor de la siguiente frecuencia, de la frecuencia del siguiente modo de oscilación. ¿Cuál será la frecuencia del siguiente modo de oscilación? ¿Cuánto valdrá? Si la frecuencia fundamental es 4 Hz, ¿cuál seguiría? Para que vibre en este modo de oscilación, en el segundo. 2 Hz, profe. ¿No sería? Miren el espectro de frecuencias. A ver, a ver. La primera es 4 Hz. ¿La que sigue cuál será? 8. 8 Hz. 8 Hz. Y entonces ustedes tienen que ir aumentando la frecuencia hasta 8. Entonces aquí ponen 8. Y entonces observan el segundo modo de oscilación. ¿Qué pasa si ponen una frecuencia intermedia entre 4 y 8? ¿Qué se debería observar? Por ejemplo, 6. 6 está entre 4 y 8. ¿Qué se observa? Nada, ¿no? Ah, 2 bucles, ¿no? No. no. Con 6, con 6. Eso es lo que significa que no es continuo, ¿cierto, profe? Que es lo que genera la discreción. Eso es exactamente lo que significa que el espectro de frecuencia sea discreto. No se observa un patrón de oscilación para un valor arbitrario de la frecuencia. Es decir, el espectro de frecuencias no es continuo, no pertenece a los reales. Solamente para ciertos valores discretos de la frecuencia yo observo una oscilación. Entonces, el primer modo de oscilación está en 4 Hz. El segundo modo de oscilación estaría en 8, pero si ustedes ponen, por ejemplo, 5, aquí en la simulación no pasa nada, ¿sí lo ven? No pasa nada. Si ponen 6, no pasa nada. Si ponen 7, no pasa nada, ¿no? Si ponen 7.25, no va a pasar nada, ¿no? Hasta que llegan a 8 Hz es que observan un nuevo patrón de oscilación. Y ese sería el segundo modo de oscilación. Hay 2 bucles. Dirán las malas lenguas que está mal programado, pero es así. No, porque ahorita miramos el experimento. O sea, es así, ¿no? En realidad es así. ¿Y cómo hacemos para obtener el tercer modo de oscilación? Hay que multiplicar la frecuencia fundamental por ¿cuánto? Por 3, ¿no? Por 3, ¿no? Porque miren cómo quedó las frecuencias de los modos de oscilación. El tercer modo de oscilación sería 3F1. Entonces, ¿cuándo ocurre? Cuando la frecuencia vale ¿qué? 12, ¿no? 12. Entonces, para 12 aparece el tercer modo de oscilación. Para un valor intermedio, por ejemplo 10, pues no se observa nada. Y así sucesivamente, ¿no? El cuarto modo de oscilación, ¿cuándo ocurrirá? ¿Para qué? 16. 16. Entonces ustedes ponen 16 y ven 4 bucles, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿Y el quinto? 20, ¿no? Y así sucesivamente. Así sucesivamente. Ahora, esto es algo que se puede verificar experimentalmente en el laboratorio. Entonces, aquí está precisamente el video de la verificación experimental. Entonces, van a observar que en el experimento aquí, primero, está en este extremo fijo a un generador de frecuencia. Esto es un parlante que oscila de arriba hacia abajo, pero oscila, la amplitud de oscilación es muy pequeña, cercana a cero, cercana a cero. Entonces esto se considera como un nodo, ¿cierto? Es muy aproximado a un nodo. Mientras que en el otro extremo, acá, está fijo, está amarrado. Entonces esto sí es un nodo también, ¿no? Entonces hay 2 nodos. Aquí no calculan el valor experimental de la velocidad como lo hice yo, sino que lo que hacen es empezar a variar la frecuencia continuamente desde 0 hasta cierta cantidad, no sé, hasta 10 Hz o 100 Hz, etcétera, ¿no? Empiezan a variarlo, empiezan a variarlo. Y empiezan a aumentarlo poco a poco y van observando los distintos modos de oscilación. Entonces miren que aquí lo que va a ocurrir es eso, ¿no? Empiezan a variarlo, se observa un modo de oscilación, luego no se observa un patrón estable, vuelve y se observa otro modo de oscilación, luego otro, en fin. Al ir variando la frecuencia continuamente, empiezan a aparecer los modos de oscilación. Y cada vez la amplitud es más pequeña, ¿no? Entonces es más difícil de verlos. Es más difícil de verlos. Pero este es el experimento que se debe hacer en el laboratorio, ¿no?
ir viendo para qué frecuencias están los modos de oscilación. Entonces uno va variando la frecuencia hasta que va obteniendo los modos. Obtiene uno, luego otro, etc. Creo que ahí se alcanzan a ver 3 modos de oscilación, ¿no? El cuarto modo ya Profe, es más difícil de visualizar. falta mucho. Pero sí se ve, ¿no? Sí, ahí Este es se el ve. experimento que deberían hacer en el laboratorio. Los modos de oscilación de una cuerda. Cuando uno aumenta mucho la frecuencia, que llega a modos de oscilaciones altos, esta cosa dispersa la luz. Entonces ustedes empiezan a ver que emite colores también. Ojalá algún día vuelvan al laboratorio, ¿no? Cuando volvamos ya no vamos a ver ese laboratorio, profe. Les va a tocar a ustedes por su cuenta hacerlo, ¿no? Y bueno, eso es precisamente lo que ocurre en el experimento, ¿no? Estos son los modos normales de oscilación. Ahora, la razón por la que ocurre es precisamente el concepto de resonancia. Entonces aquí volvemos otra vez a recordar que esta cuerda no es más que un sistema de n partículas acopladas. Es decir, volvemos a recordar esto. Una cuerda es el límite del continuo de n partículas acopladas. Si hay n partículas acopladas, entonces, ¿cuántas frecuencias naturales tiene este sistema? N, profe. N frecuencias naturales. Nosotros lo vimos con el caso de... Vimos con el caso de 2 osciladores acoplados que aparecían 2 frecuencias, ¿no? Para n osciladores, pues hay n frecuencias. Lo que está ocurriendo en realidad es que cuando uno varía la frecuencia externa, que es la que pone uno aquí, por ejemplo, como está también en el video que les mostré, uno va variando la frecuencia externa, la va variando continuamente. Únicamente cuando la frecuencia externa coincide con una de las frecuencias naturales, que son las mismas frecuencias de los modos normales de oscilación, el sistema entra en resonancia. ¿Y qué significa que entra en resonancia? Que su amplitud se hace máxima o la potencia suministrada es máxima. Y por lo tanto, el modo normal de oscilación o de vibración solo se observa cuando la frecuencia externa coincide con la frecuencia natural, con una de las frecuencias naturales del sistema, que son estas frecuencias de los modos de oscilación. Es decir, cuando el sistema entra en resonancia. Lo que estamos observando aquí no es más que, de nuevo, el concepto de resonancia. Estamos cogiendo un sistema de n osciladores acoplados, le estamos aplicando una fuerza externa periódica. Cuando la fuerza externa periódica coincide con una de las frecuencias naturales, el sistema entra en resonancia, oscila con amplitud máxima y se observa un modo de oscilación. Esa es la explicación de por qué ocurre esto. Y bueno, voy a dejar hoy aquí la clase. La próxima clase discutimos un poquito ondas de sonido, pero todo lo que he dicho hasta este punto es válido también para las ondas de sonido. Simplemente hay algunas cositas adicionales que discutir, pero básicamente es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces dejamos aquí el video de hoy.